Buenas noches, mi nombre es José Miguel González. Bueno, les voy a hablar sobre el bullying. El bullying es un término anglosajón que se puede definir como una forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares, básicamente, y es una conducta que para que se llame bullying debe ser reiterativa, o sea, repetitiva, y debe tener una característica de que sea larga en el tiempo. Estadísticamente esto es un tipo de violencia, es una violencia realmente, pues, que la parte dominante de esa violencia es la parte emocional. Esta violencia mayormente se da en las aulas de clase y también fuera del aula de clase, pero normalmente en el ámbito escolar. Hay una parte de esa violencia que se hace, que se da en los niños de primaria, y otra parte de esa violencia se da en los niños ya de edad de bachillerato, en la época de la adolescencia. La palabra bullying siempre están involucradas varias personas, pues, una persona que agrede, una persona que recibe la agresión, y normalmente también otras personas que presencian este tipo de agresiones o acoso. Tiene ciertas características esta palabra del bullying o este fenómeno. Se caracteriza porque normalmente es un proceso sistemático y estratégico. No tiene un proceso que va como creciendo, pues, como un efecto que a medida que va pasando el tiempo se va empeorando. El bullying es un proceso normalmente se dice que es de represión de problemas. Pues normalmente la persona que agrede son niños que tienen problemas en sus casas, problemas que están atachados con la violencia, maltrato de los padres, etcétera. Y bueno, son niños que no son empáticos, o son personas que no son empáticas porque nunca se ponen en el lugar del otro, por eso que son agresores, pues, porque en ningún momento llegan a ponerse en el lugar de la víctima. Hay varios tipos de bullying. Está el tipo físico, que es el que se manifiesta normalmente en los niños de edad temprana, de edad de primaria, que empujones, patadas, golpes. Luego viene la parte verbal, que ya es un poquito más complicada, ya cuando entra en la etapa de la adolescencia, que tiene que ver con los insultos, los menosprecios en público, la burla de la parte física, de burlarse de la parte física de los compañeros, y también esto es bastante común, pues. Y también está la parte psicológica, que es que van minando la autoestima, van degradando a la víctima, la van poco a poco acabando con la parte de su autoestima, ¿no? Y esa autoestima, ese derrumbar esa autoestima, a la larga se convierte como un terrorismo, pues, hacia la víctima. Y hay una parte también muy importante que el tipo de bullying, que es el tipo de bullying social, donde normalmente se juntan en grupos, y bueno, no te juntes con esa persona, y esa persona no puede entrar en este grupo. Eso también es un tipo de bullying muy delicado, pues. En la parte del bullying existen tres actores fundamentales: el agresor, la víctima y la persona que observa, o los observadores, que a veces por omisión también prácticamente son copartícipes de ese fenómeno. Normalmente las personas que agreden son personas fuertes, impulsivos, dominantes, tienen conductas antisociales, y bueno, como ya lo comenté, no son empáticos para nada. También hay un acosador intelectual. Hay acosadores intelectuales, que es aquel que tiene buenas habilidades sociales, que es el amigo de todos, que es el chévere, el compañero, y él usa esa habilidad social, que atrapa a sus compañeros para burlarse de los que no están metidos en su medio social. También está otro tipo de acosador, que es el acosador poco inteligente, que es el que manifiesta el comportamiento antisocial definitivamente, intimida y acosa directamente a sus víctimas. La víctima, como también dije, que era uno de los participantes, y como decirle, lo más triste de este fenómeno, son los niños que normalmente son niños tímidos, o personas tímidas, inseguras, mantienen una necesidad de protección de los padres en su casa. Por eso cuando van al entorno escolar o ese entorno se sienten inseguros, se sienten con mucho miedo, pues. Hay víctimas que son pasivos, que se dejan golpear, se dejan maltratar y no hacen nada. Y hay una víctima provocadora que recibe ese fenómeno de acoso, y utiliza ese fenómeno para provocar a otras personas.
Bueno, el bullying tiene básicamente cuatro etapas fundamentales. La primera es que el acosador comienza a fijar objetivos potenciales de acoso, mientras que los componentes del grupo se van posicionando a ver quién es el que observa, quién es el que va a ser la víctima, etcétera. Después viene el acosador, pasa a realizar pequeñas intimidaciones hacia la víctima. Después comienza la agresión ya fuerte, la parte física, insultos, etcétera. Y por último viene la parte más grave, pues va aumentando paulatinamente esa agresión de física verbal, de exclusión, etcétera. Y bueno, eso en el tiempo causa consecuencias muy negativas en la víctima. Bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, profesor.